y piensas, ¿cómo llegué hasta aquí yo? No era así. Yo tenía sueños, yo tenía alegría, yo tenía esperanza, y ahora sientes que solo estás sobreviviendo, arrastrándote día tras día. Y lo peor de todo es que ni siquiera puedes explicar cuándo perdiste eso que te hacía sentir vivo. Déjame contarte algo. Hace unos años conocí a una mujer en una de mis conferencias. Después del evento se me acercó con esa mirada que he visto 1000 veces. No es tristeza exactamente, es algo peor. Es la mirada de alguien que dejó de creer. Me dijo, Dante, yo antes era diferente. Hace 10 años yo era la persona más alegre que conocías. Yo creía en el amor, creía en la familia, creía en los sueños, pero la vida me fue quitando todo eso pedazo por pedazo. Primero perdí mi matrimonio, luego mi negocio, después la relación con mis hijos se fue enfriando y ahora cuando me miro al espejo no reconozco a la persona que veo. Es como si la vida me hubiera robado quien yo era. ¿Sabes qué le dije? La vida no te robó nada. La vida solo te mostró que necesitas algo más grande que tú para recuperar lo que perdiste. Y eso más grande tiene un nombre, se llama Dios. Y su especialidad es restaurar lo que parece perdido para siempre. Mira, hoy quiero hablarte de algo que cambia todo. De un Dios que no solo sana heridas, un Dios que restaura. Un Dios que toma lo que la vida te quitó y te lo devuelve multiplicado. Pero antes de que sigas escuchando, déjame decirte algo importante. Este mensaje no es para los que están bien, no es para los que tienen todo resuelto. Este mensaje es para el que perdió la esperanza, para el que perdió la alegría, para el que perdió la fe en que las cosas pueden cambiar. Si ese eres tú, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede ser exactamente lo que necesitas escuchar para volver a creer. Porque verás, todos en algún momento hemos sentido que la vida nos cobra una factura que no podemos pagar, que nos quita cosas que valoramos, que nos arrebata personas que amamos, que nos roba sueños que alimentábamos. Y lo más doloroso no es solo la pérdida en sí, lo más doloroso es esa vocecita que empieza a susurrarte, ya no vas a recuperar eso, ya pasó tu momento. Ya se acabó tu oportunidad. Resignate, conforte. Esto es todo lo que hay para ti. Pero hoy vengo a decirte que esa voz es mentira, que esa voz no viene de Dios, que el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, el Dios que ha transformado mi vida, ese Dios está en el negocio de restaurar lo que parece perdido, de levantar lo que parece caído, de resucitar lo que parece muerto. Hay una historia en la Biblia que me fascina. Es la historia de un hombre llamado Job. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Ay, no, Dante, ¿en serio vas a hablar de Job? El tipo que perdió todo. Exacto, ese mismo. Porque verás, Job no solo perdió cosas materiales, perdió lo que realmente importa. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió su reputación. Y lo más doloroso, perdió la capacidad de entender por qué Dios permitió que todo eso le pasara. Escucha esto. Job estaba sentado en medio de las cenizas de lo que antes era su vida, rascándose las llagas de su cuerpo, escuchando a sus amigos decirle que seguramente había hecho algo malo para merecer todo eso. Incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Te imaginas? Perder todo y encima que las personas que se supone te aman te digan que mejor te rindas. Pero aquí está lo increíble. Después de todo ese sufrimiento, después de todas esas pérdidas, la Biblia dice algo que me eriza la piel cada vez que lo leo. Dice que Dios restauró a Job, pero no solo lo restauró, le dio el doble de todo lo que había perdido. El doble. ¿Lo captás? No era solo recuperar lo perdido, era recibir una restauración tan grande que hacía que la pérdida anterior pareciera pequeña en comparación. Job 42:10 dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Déjame repetir eso, aumentó al doble. No solo le devolvió lo que tenía, le dio más, le dio mejor. Le dio una versión mejorada de su vida anterior. Y si este mensaje te está llegando justo ahora, si algo en tu corazón se está moviendo mientras me escuchás,
Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita escucharlo. Porque yo sé que hay alguien más por ahí que necesita saber que Dios todavía restaura, que todavía hace milagros, que todavía puede tomar lo que parece destruido y convertirlo en algo hermoso. Ahora, déjame decirte algo que tal vez no quieras escuchar. La restauración de Dios no siempre es inmediata, no es instantánea. No es como el microondas donde pones tu problema, esperas 3 minutos y sale todo resuelto. Job estuvo en medio de su dolor por meses, quizás años. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que durante todo ese tiempo Job se mantuvo firme. No porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque decidió confiar en que Dios tenía un plan más grande. ¿Y sabes qué? Esa es exactamente la clave de la restauración. No es entender, es confiar. Porque mira, si tú esperas a entender todo antes de confiar, nunca vas a confiar. Si esperas a que tenga sentido antes de creer, nunca vas a creer. La fe, por definición, es creer sin ver, es confiar cuando no entiendes, es mantener la esperanza cuando todo dice que deberías rendirte. Mira, yo sé que en este momento tal vez estás pensando, pero Dante, tú no entiendes lo que yo perdí. Perdí mi matrimonio de 20 años. Perdí el negocio que construí con mis propias manos. Perdí la confianza de mis hijos. Perdí mi juventud cuidando a alguien que al final me abandonó. Perdí mi salud y no sé si volveré a recuperarla. Y tienes razón, yo no. Puedo entender tu dolor específico. Cada pérdida es única. Cada dolor tiene su propio peso. Cada herida tiene su propia historia. Pero lo que sí puedo decirte es que conozco al Dios que entiende. Al Dios que ve cada lágrima que has derramado. Al Dios que cuenta cada noche de insomnio. Al Dios que sabe exactamente lo que se siente perder algo que amabas. Porque mira, Dios también perdió. Perdió a su hijo. Lo vio sufrir en una cruz. Lo vio morir. Lo vio ser escupido, golpeado, humillado. Pero esa pérdida se convirtió en la restauración más grande de toda la historia. Porque 3 días después, la muerte fue vencida. Y lo que parecía el final se convirtió en el comienzo de algo nuevo. Entonces, cuando Dios te habla de restauración, no te está hablando desde la teoría, te está hablando desde la experiencia. Él sabe lo que es perder. Él sabe lo que es sufrir. Pero también sabe lo que es restaurar, lo que es resucitar, lo que es transformar la tragedia en triunfo. Y eso mismo que hizo con su hijo lo quiere hacer contigo, con tu vida, con tus sueños, con tus relaciones, con tu propósito. Pero aquí está la pregunta que debes responder. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso? ¿Estás dispuesto a mantener la fe aunque no veas resultados inmediatos? ¿Estás dispuesto a creer que Dios está trabajando incluso cuando no sientes su presencia? Porque esa es la diferencia entre los que son restaurados y los que se quedan en la amargura. No es que unos sean más dignos que otros. No es que unos merezcan más que otros. Es que unos decidieron confiar y otros decidieron rendirse. Déjame contarte otra historia. Esta es más reciente. Es de un hombre que conocí hace como 2 años. Lo llamaré Carlos, aunque ese no. Es su nombre real. Carlos era arquitecto, tenía su propia firma. Le iba muy bien. Casa grande, autos del año, vacaciones en el Caribe. La vida que todos envidian en Instagram. Pero como a muchos, la pandemia le pegó duro. Perdió contratos, perdió clientes y eventualmente tuvo que cerrar su empresa, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que al mismo tiempo su esposa le dijo que quería el divorcio, que ella no sentía lo mismo, que necesitaba encontrarse a sí misma, esa frase que en realidad significa ya no quiero estar contigo. Carlos me dijo, Dante, en 6 meses perdí mi carrera y mi familia. Pasé de tener una vida que envidiaban todos a vivir en el apartamento de mi hermano, sin trabajo, sin rumbo, sin ganas de vivir. Me levantaba cada día preguntándome para qué seguir intentando. Y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, ¿sabes qué es lo más cruel? Que todos me decían que tuviera fe, que Dios tenía un plan, que esto era solo temporal.
Pero yo no veía ningún plan, solo veía ruinas. Solo veía un futuro en blanco. Solo veía 50 años de edad y empezar de cero. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cansado de que la gente te diga que tengas fe cuando tu mundo se está derrumbando? ¿Harto de los consejos bien intencionados de personas que no tienen idea de lo que está pasando? Yo entiendo eso y creo que Dios también lo entiende. Por eso en la Biblia hay un libro entero dedicado a un hombre que se quejó con Dios. Se llama Job. Y no solo Job, también están los salmos donde David le gritó a Dios todas sus frustraciones. Dios no se escandaliza con tu dolor. No se ofende con tus preguntas. No se aleja cuando le gritas. De hecho, prefiere tu honestidad cruda que tu religiosidad falsa. Y mira, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada semana voy a estar compartiendo mensajes como este que te van a ayudar a mantener la fe cuando todo a tu alrededor está cayéndose. Mensajes que te van a recordar que no, estás solo en esta batalla. Que hay un Dios que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para pelear. Que hay una comunidad de personas que están caminando este mismo camino contigo. Ahora, déjame contarte qué pasó con Carlos. Porque esta historia tiene un giro que no te esperas. Carlos estuvo en ese apartamento casi un año entero sintiéndose perdido, un año entero sintiéndose como un fracasado, un año entero luchando con pensamientos oscuros que le decían que sería mejor no estar aquí. Pero en medio de ese desierto algo empezó a cambiar. No en sus circunstancias, en su corazón. Me dijo, llegó un punto donde me di cuenta de que podía elegir. Podía quedarme amargado por lo que perdí o podía empezar a agradecer por lo que todavía tenía. Y lo que todavía tenía era mi vida, mi salud. Un hermano que me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. Y más importante que todo, mi relación con Dios. Así que Carlos empezó a orar, pero no oraciones de súplica desesperada. No oraciones de negociación. Dios, si tú haces esto, yo haré aquello. Oraciones de gratitud. Gracias por el aire en mis pulmones. Gracias por el techo sobre mi cabeza. Gracias por la comida en mi plato. Gracias por cada día nuevo que me das. Gracias porque aunque no entiendo tu plan, confío en que tienes uno. Y escucha esto con mucha atención porque es importante. Cuando tú empiezas a agradecer en medio del dolor, algo cambia en el mundo espiritual. Cuando tú decides alabar en medio de la tormenta, las cadenas empiezan a caerse. Cuando tú eliges confiar cuando todo te dice que dudes, los cielos empiezan a moverse. No es magia, no es pensamiento positivo, es fe. Es declarar que Dios es más grande que tu problema. Es reconocer que, aunque no controlas tus circunstancias, sí controlas tu respuesta a ellas. Y lentamente las puertas empezaron a abrirse para Carlos. Un amigo le ofreció un pequeño proyecto, luego otro y otro, nada grande al principio, nada glamoroso, pero eran oportunidades, eran puertas. Eran señales de que Dios no lo había olvidado. Hoy, 2 años después, Carlos tiene una nueva firma de arquitectura, más pequeña que la anterior, es verdad, pero más sólida, más enfocada, más auténtica y lo más importante, construida sobre una base de fe que nunca tuvo antes. Y escucha esto porque esto es poderoso. Me dijo, Dante, yo no cambiaría lo que pasé. Sé que suena loco decir eso, pero es la verdad. Porque la versión de mí que salió de ese desierto es mucho mejor que la versión que entró. Antes yo era exitoso pero vacío. Ahora soy más humilde pero más lleno. Antes tenía muchas cosas pero poca paz. Ahora tengo menos cosas pero más propósito. Perdí una empresa pero gané un llamado. Perdí un matrimonio que ya estaba roto hace años, aunque no quisiera aceptarlo, pero gané una relación auténtica con Dios que nunca antes había tenido. ¿Lo ves? La restauración de Dios no siempre es darte las mismas cosas otra vez. A veces es darte algo mejor, algo más real, algo más duradero, algo que realmente necesitas en lugar de lo que tú pensabas que necesitabas. Porque mira, cuando tú construyes sobre arena, cuando construyes sobre tu propio esfuerzo, sobre tu propia fuerza, sobre tu propia inteligencia, es fácil que todo se derrumbe cuando vienen las tormentas. Y las tormentas siempre vienen. Eso no es pesimismo, es realismo.
Pero cuando construyes sobre roca, cuando construyes sobre la fe, sobre la guía de Dios, sobre su gracia, sobre su sabiduría, lo que construyes resiste, lo que construyes permanece, lo que construyes trasciende, lo que construyes sobrevive las tormentas que vienen. Y a veces Dios tiene que permitir que lo que construiste sobre arena se caiga, no porque te odia, sino porque te ama demasiado como para dejarte construir tu vida sobre algo inestable. Porque si eso que construiste sobre arena se hubiera quedado en pie, eventualmente se hubiera caído de todas formas, pero en un momento cuando el colapso hubiera sido aún más devastador. Ahora déjame llevarte a una historia más. Esta es personal, es mía. Hubo una época en mi vida donde sentí que Dios me había olvidado. Yo estaba sirviendo, estaba predicando, estaba haciendo todo lo que se supone que debía hacer, oraba, leía la Biblia, ayudaba a la gente, pero las puertas no se abrían. Las oportunidades no llegaban, los milagros que veía en la vida de otros no sucedían en la mía. Y lo peor de todo, yo veía a otros que estaban haciendo menos y llegando más lejos. Personas con menos preparación consiguiendo las plataformas que yo soñaba. Personas con menos talento recibiendo las oportunidades que yo anhelaba. Y yo me preguntaba, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ellos sí y a mí no. Y te voy a ser honesto. Hubo momentos donde pensé, ¿para qué? ¿Para qué seguir intentando si parece que nada funciona? ¿Para qué seguir predicando si nadie me escucha? ¿Para qué seguir creyendo si Dios parece estar bendeciendo a todos menos a mí? Perdí oportunidades. Perdí relaciones con personas que se cansaron de esperar conmigo. Perdí tiempo, o al menos así lo sentía en ese momento. Años que parecían estar pasando sin avanzar. Años donde parecía que estaba corriendo en una caminadora, moviéndome mucho, pero sin llegar a ningún lado. Pero ahora, mirando atrás desde donde estoy hoy, me doy cuenta de algo que no podía ver en ese momento. Me doy cuenta de que esos años que sentí que estaba perdiendo, en realidad Dios los estaba usando para prepararme, para formarme, para moldear mi carácter, para enseñarme lecciones que solo se aprenden en el desierto. Porque verás, si Dios me hubiera dado todo lo que tengo ahora en aquel entonces, no hubiera estado listo, no hubiera tenido la madurez para manejarlo, no hubiera tenido la humildad para sostenerlo, no hubiera tenido la sabiduría para administrarlo, no hubiera tenido el carácter para mantenerlo. Hubiera sido como darle las llaves de un Ferrari a un adolescente de 15 años. Claro, se ve genial en teoría, pero en la práctica es una receta para el desastre. Así que lo que yo pensaba que era pérdida, en realidad era preparación. Lo que yo pensaba que era un desvío, en realidad era el camino correcto. Lo que yo pensaba que era un retraso, en realidad era el tiempo perfecto de Dios. Lo que yo pensaba que era Dios ignorándome, en realidad era Dios protegiéndome de lo que no estaba listo para recibir. Y hoy puedo decirte con total convicción, Dios no desperdicia nada. Ni tus lágrimas, ni tu dolor, ni tus pérdidas, ni tus fracasos, ni tus errores. Él toma todo eso y lo usa para construir algo hermoso. Algo que solo podía ser construido a través de ese proceso específico que tú atravesaste. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que ayudan a bien. Hay una diferencia enorme ahí. Dios no causa tu dolor, pero puede usar tu dolor. Dios no diseña tu tragedia, pero puede redimir tu tragedia. Dios no es el autor de tu pérdida, pero puede ser el autor de tu restauración. Pero aquí está la parte que necesitas entender. La restauración de Dios requiere tu participación. No es algo que sucede mientras tú te quedas sentado esperando pasivamente. Es algo que sucede cuando tú das el primer paso de fe, cuando tú te levantas aunque estés temblando, cuando tú caminas aunque no veas el camino completo, cuando tú confías aunque todo en ti quiera dudar. ¿Recuerdas la historia de Lázaro?
Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto, 4 días. En esa cultura, en ese clima del Medio Oriente, eso significaba que ya no había ninguna esperanza. El cuerpo ya estaba en descomposición. Incluso Marta le dijo a Jesús, Señor, ya huele mal. Pero Jesús se paró frente a la tumba y gritó, Lázaro, sal fuera. Y escucha esto con atención. La Biblia dice que Lázaro salió todavía atado con las vendas de muerte, todavía envuelto en los sudarios del funeral, todavía con los trapos de su pasado pegados a su cuerpo. Pero salió, porque cuando Dios te llama a salir, tú tienes que moverte. Aunque estés atado, aunque todavía lleves las marcas de lo que pasaste, aunque no entiendas cómo es posible que estés vivo cuando te sentías muerto, das el primer paso de fe. Y entonces Jesús le dice a los que están alrededor, desátenlo y déjenlo ir. Esa es tu historia también. Dios te está llamando a salir de la tumba de tu dolor, de la cueva de tu depresión, del sepulcro de tus sueños muertos. Y sí, tal vez todavía estés atado, tal vez todavía cargues heridas, tal vez todavía tengas cicatrices que te recuerden lo que perdiste. Pero cuando Dios te llama a salir, lo que importa no es que estés perfecto. Lo que importa es que te muevas, que obedezcas, que confíes. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte de este mensaje te impactó más. Cuéntame qué es lo que necesitas que Dios restaure en tu vida. Escribe una palabra, una frase, lo que sea. Me encanta leer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por una pérdida, alguien que perdió la esperanza, alguien que siente que ya no puede más, comparte este video con esa persona. Porque a veces el medio que Dios usa para restaurar a alguien eres tú. A veces tú eres el ángel que Dios envía. A veces tu simple acto de compartir un video puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Entonces hoy, no importa lo que hayas perdido, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan imposible parezca la situación, no importa cuántas personas te hayan dicho que te rindas, Dios está parado frente a tu tumba, frente a esa área de tu vida que parece muerta, frente a esos sueños que enterraste hace años, frente a esas relaciones que diste por perdidas, frente a esa versión de ti que pensaste que nunca volverías a ser, frente a esa alegría que creías que habías perdido para siempre. Y te está diciendo, sal fuera, sal de la depresión, sal de la amargura, sal del resentimiento, sal de la desesperanza, sal de la autocompasión, sal del victimismo. Porque Él no te llamó para que te quedes en la tumba, te llamó para que vivas, para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a creer, para que vuelvas a ser quien Él diseñó que fueras desde antes que nacieras. Mira, voy a ser completamente honesto contigo. No sé cuánto tiempo va a tomar tu restauración. No puedo prometerte que va a ser rápido. No puedo prometerte que va a ser fácil. No puedo prometerte que va a suceder de la manera que tú esperas. De hecho, probablemente va a ser diferente de lo que imaginás. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y frecuentemente Él nos sorprende con restauraciones que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Lo que sí puedo prometerte es esto, que no estás solo, que Dios no te ha abandonado, que cada lágrima que has derramado, Él la ha guardado en su redoma, que cada noche de dolor Él ha estado sentado contigo en la oscuridad, que cada vez que has sentido que no puedes más, Él ha estado sosteniéndote aunque no lo sintieras, y que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa pérdida, Él lo va a usar para tu bien. No porque Él causó tu dolor, no porque a Él le gusta verte sufrir, sino porque Él es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, tan creativo, que puede tomar incluso las peores cosas que te han pasado y convertirlas en plataformas para tu propósito, en testimonios que van a inspirar a miles, en historias que van a darle esperanza a otros que están donde tú estabas. Escúchame esto. ¿Alguna vez llegaste a ese punto donde simplemente decís, Señor, ya no puedo más?
Ese momento donde se te acaban las fuerzas, donde mirás al cielo y no tenés ni palabras, solo lágrimas, ¿te pasó? Yo sé lo que es eso, lo viví, no una, muchas veces. Y por eso hoy quiero hablarte desde el alma, no desde el púlpito, no desde un escenario, sino desde ese lugar donde todos en algún momento nos quebramos. Porque a veces la gente nos ve sonriendo, nos ve sirviendo, predicando, cantando, trabajando, criando hijos, cuidando una familia y piensan que todo está bien. Pero por dentro hay días en que el alma grita fuerte y uno dice, Señor, ya está, no puedo más. Y lo primero que quiero decirte, así arrancando fuerte, es que no sos débil por sentirte así. No sos menos espiritual, no sos un fracaso, sos humano, sos un hijo, una hija de Dios que está cansada, que está cansado y que necesita respirar. ¿Me estás siguiendo? Escúchame, a veces el cansancio no es físico, es del alma. Te levantás bien, dormiste 8 horas, pero igual sentís una mochila invisible sobre los hombros. No sabés de dónde viene, pero pesa y no se va. Y cuando te arrodillás, ni siquiera sabés qué decirle a Dios. Solo le decís, ayúdame, Señor, porque ya no puedo. Y es ahí donde muchos piensan que Dios se enoja. Que Él espera que estemos siempre fuertes, siempre sonriendo, siempre creyendo. Pero ¿sabés qué? Dios no se escandaliza por tu cansancio. Dios no se aleja cuando llorás. Él no te mira desde lejos diciendo, ¿y este qué hace quejándose? No, Él se acerca. Te lo digo con el corazón en la mano. Dios se especializa en gente agotada, en gente que dice, ya no doy más. Porque cuando vos llegás al final de tus fuerzas, ahí empieza el terreno donde Él trabaja. Yo recuerdo un día hace años, cuando estaba solo en una habitación de hotel, en medio de una gira, y sentía que no podía más. Tenía un mensaje que predicar, pero no tenía ganas de hablar con nadie. Y me acuerdo que le dije, Señor, no puedo salir al escenario, no puedo. Y sentí, no te lo puedo explicar con palabras, pero sentí que Dios me decía, está bien, no tenés que poder, déjame a mí. Y salí, y prediqué, y fue uno de los momentos más ungidos de mi vida, porque no era mi fuerza, era la suya. ¿Sabés que me di cuenta que a veces Dios permite que lleguemos a ese punto de ya no puedo más, para que entendamos que nunca se trató de poder, sino de depender? Porque escúchame, el enemigo quiere hacerte creer que si estás cansado es porque algo anda mal con vos, que perdiste la fe, que Dios se olvidó, pero no. Lo que pasa es que estás siendo moldeado. Y el molde duele, el proceso cansa, pero el propósito vale la pena. Hay una historia en la Biblia que siempre me emociona, la de Elías. Ese profeta poderoso que hizo caer fuego del cielo, que desafió a reyes, que fue usado por Dios como pocos. Pero un día, ese mismo hombre se sienta debajo de un árbol y dice, Señor, basta, quítame la vida, ya no puedo más. ¿Y sabés qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo retó, no le dijo, vamos Elías, tenés que tener más fe. Le mandó un ángel. Y el ángel le dijo, comé y descansá. Escúchame esto, a veces el milagro que necesitas no es un rayo del cielo, sino una siesta y una comida caliente. Porque Dios entiende que somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay días en que el alma está cansada, pero también el cuerpo necesita pausa. No sé quién está escuchando esto, pero tal vez lo único que necesitas hoy es descansar. Y no te hablo de dejar todo y mudarte a la montaña. Te hablo de detenerte un ratito, respirar, mirar al cielo y decir, Señor, sigo acá, cansado pero tuyo. Y si estás ahí, con el corazón partido, con la fe tambaleando, quiero que sepas algo. Dios no se baja de tu historia solo porque vos estás agotado. Él sigue escribiendo. Aunque vos no tengas fuerzas para sostener la pluma, mirá, hay gente que aprendió a vivir con la culpa de sentirse cansada, porque en la iglesia les enseñaron que un buen cristiano siempre está alegre, siempre está sirviendo, siempre está al 100, pero eso no es real. Hasta Jesús se cansó, hasta Él necesitó irse solo al monte a orar, hasta Él en Getsemaní sudó sangre de angustia y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso, querido, querida, también fue un ya no puedo más. Y si el Hijo de Dios tuvo un momento así, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlo? Ahora, te lo digo como amigo, no te quedes viviendo en ese lugar de cansancio. Reconocelo, sí, llorá si hace falta, pero levántate, porque mientras tengas aliento hay propósito. ¿Sabes qué me impresiona de Dios? Que cuando uno dice ya no puedo, Él no te pide que puedas, solo te pide que le dejes actuar. Y cuando vos soltás el control, Él toma el timón. Y ahí viene la parte donde muchos se pierden porque están tan acostumbrados a hacerlo todo solos que no saben cómo soltar. Y soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es decir, Señor, no entiendo nada, pero te creo igual. Si hasta ahora te sentiste identificado, te quiero pedir algo, no te vayas del video.
Porque en un momento voy a contarte lo que aprendí en esos días en que sentí que ya no podía más. Y cómo Dios me sorprendió de una manera que todavía me emociona. Pero antes, déjame hacer una pausa cortita para decirte algo importante. Si este mensaje está llegando a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todas las semanas compartimos palabras como esta que te levantan, te abrazan, te acompañan en medio de la tormenta. Y además, cuando te suscribís, me ayudás a seguir compartiendo esperanza con miles de personas que, como vos, a veces dicen: Señor, ya no puedo más. Ahora, volvamos a hablar del alma cansada. Porque, seamos sinceros, todos en algún momento tratamos de tapar ese cansancio. Algunos lo tapan trabajando más, otros comprando cosas, otros distrayéndose. Pero nada de eso cura el alma. Y es que hay un tipo de cansancio que no se soluciona con vacaciones, se soluciona con presencia, con la presencia de Dios. Yo lo he visto una y otra vez, gente que tiene todo pero está vacía, y otros que no tienen nada pero tienen paz. Y la diferencia no está en lo que poseen, sino en quién los sostiene. Porque escúchame, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la certeza de que no estás solo en medio de ellos. Hay personas que oran diciendo: Señor, quítame los problemas, pero tal vez la oración correcta sería: Señor, quédate conmigo en medio del problema. Porque si Él está, aunque no cambie nada afuera, todo cambia dentro. Yo no sé si te das cuenta de lo que significa eso. El mismo Dios que creó los cielos, el mismo que le habló a Moisés en la zarza, el que sostuvo a David en el desierto, ese mismo Dios se sienta a tu lado cuando decís: ya no puedo más. No te juzga, no te sermonea, te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, sana. Hay noches en que nadie te ve llorar. Nadie. Ni tu familia ni tus amigos. Pero Dios sí. Y Él no se aleja, Él se queda. ¿Me seguís? Porque quiero que entiendas esto con toda el alma. Dios no te ama menos porque estés roto. Él no dice: bueno, cuando se recomponga vuelvo a usarlo. No. Él usa tus pedazos, usa tus lágrimas, usa tu historia, con todo lo que tiene lo bueno y lo malo para mostrar su gloria. Y tal vez hoy vos seas ese Elías bajo el árbol. Tal vez seas ese Pedro después de negarlo. Tal vez seas esa mujer que ya no quiere seguir fingiendo que todo está bien. Y Dios te dice: está bien no estar bien, pero no te quedes ahí. Yo sigo contigo. Porque escúchame esto. A veces el milagro no es que Dios cambie las circunstancias. El milagro es que vos cambiás en medio de ellas. Y ahí entendés que lo que parecía al final era solo un comienzo distinto. Yo lo viví. Lo viví tantas veces que perdí la cuenta. Y por eso te hablo con autoridad. No te lo digo como un pastor que nunca sufrió. Te lo digo como alguien que muchas veces le dijo a Dios: Señor, ya no puedo más. Y sin embargo acá estoy, de pie. No porque sea fuerte, sino porque Él me sostuvo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con vos. Porque lo que Dios empieza, lo termina. Y no importa lo cansado que estés, no te suelta. ¿Viste cuando uno se levanta a la mañana y ya siente que el día le pesa antes de empezar? Esa sensación de que el alma se te volvió pesada, como si llevaras una piedra en el pecho. A veces no sabes ni por qué. Simplemente estás cansado de estar cansado. Y lo más tremendo es que alrededor todos esperan que siga funcionando, que siga siendo el fuerte, el que da consejos, el que siempre tiene una sonrisa. Pero vos sabés que adentro hay una tormenta. Y te preguntás: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que fingir que todo está bien? Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a susurrarte bajito en el alma: no tenés que fingir conmigo, podés venir tal cual estás. Escúchame esto, porque es una de esas verdades que te cambian la vida. Dios no bendice la versión que fingís ser. Dios bendice al que realmente sos. Con tus dudas, tus miedos, tus flaquezas, Él no necesita tu actuación, necesita tu honestidad. Y hay algo poderoso cuando uno se anima a ser honesto con Dios. Cuando en vez de repetir frases aprendidas decís: Señor, estoy agotado, estoy frustrado, estoy perdido. Porque ahí, justo ahí, empieza la sanidad. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que hay mucha gente que aprendió a ponerse máscaras. La máscara del todo bien, la del yo puedo solo, la del siempre en victoria. Pero Dios no sana lo que escondés. Dios sana lo que le mostrás. Y si hoy estás en ese punto de quiebre, no lo veas como el final, sino como una puerta. Una puerta hacia una relación más profunda con Él. Yo me acuerdo de un momento así, hace años, cuando sentí que mi ministerio se caía a pedazos. Tenía críticas de todos lados, gente que hablaba sin saber, y yo me preguntaba si valía la pena seguir. Me encerré en una habitación y lloré. No tenía palabras, solo lágrimas. Y en ese silencio escuché en mi corazón: ¿terminaste? Ahora déjame hablar a mí. Y fue como si Dios me abrazara. No me dio respuestas, me dio paz. Y eso me alcanzó. Porque hay respuestas que no entendés, pero una paz que las reemplaza todas.
¿Sabes qué descubrí? Que muchas veces Dios no nos quita la carga, pero nos enseña a caminar distinto. Nos enseña a no llevarla solos. Y cuando entendés eso, algo se enciende en el alma. Porque hay momentos en los que el milagro no es que Dios te saque del fuego, sino que te acompaña dentro del fuego y te diga, tranquilo, no te vas a quemar, estoy con vos. Y eso cambia todo, porque si Él está con vos en el fuego, entonces no hay horno que te destruya, no hay pozo que te hunda, no hay noche que te apague. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tu resistencia, sino de su presencia. Y ahí es cuando empezás a entender que no tenés que tener todo bajo control, que no pasa nada si no sabes cómo vas a salir de esto. Porque hay un Dios que ya conoce el final de la historia. Yo a veces le digo a la gente, Dios no improvisa, vos podés sorprenderte, pero Él no. Él ya sabía cuándo ibas a llegar a este punto y preparó un plan. Un plan perfecto, incluso en medio de tus imperfecciones. Así que no te castigues por estar cansado. No te juzgues por sentirte débil. Dios no se desilusiona de vos. Él nunca esperó que fueras perfecto, solo esperó que fueras sincero. Tal vez estás mirando este video y decís, Dante, yo estoy roto, no tengo fuerzas ni para orar. Y yo te entiendo, pero déjame decirte algo, el suspiro también es una oración. Cuando ya no te salen palabras, el Espíritu Santo traduce tus lágrimas. Tus gemidos llegan al cielo con más poder que 1000 frases bien armadas. Y Dios las escucha. Dios no ignora tus lágrimas. Cada una de ellas cae en el corazón de un padre que no deja a sus hijos solos. Escúchame, te hablo como un padre a sus hijos. Hay algo que aprendí en estos años de caminar con Dios. Y es que las temporadas de cansancio también son temporadas de siembra invisible. Vos no lo ves, pero mientras llorás, Dios está trabajando. Mientras dudás, Dios está planeando. Mientras decís, no puedo más, Él está preparando la salida. Y cuando llegue el momento, vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena no rendirme. Pero ojo, no confundas rendirse con descansar. A veces hay que detenerse un rato, sí. Hay que bajarse del caballo, respirar, curar heridas. Eso no es debilidad, es sabiduría. Y si hoy te sentís así, no te castigues. No sos menos creyente, no sos menos valiente. Sos alguien que necesita renovar fuerzas y Dios te dice, vení a mí que yo te haré descansar. Y quiero que escuches esto con atención, no te vas a quedar así para siempre. Porque el cansancio pasa, pero la promesa permanece. Y aunque hoy sientas que no podés más, mañana vas a levantarte con nuevas fuerzas. Porque la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Te lo aseguro. Ahora, si esta palabra te está haciendo bien, si te sentís acompañado, suscríbete al canal. No por números, no por estadísticas, sino porque quiero que sigamos caminando juntos. Quiero que cada semana tengas un mensaje que te recuerde que no estás solo. Y cuando lo compartís, estás ayudando a alguien más que también está diciendo, Señor, ya no puedo más. Hay algo que me impresiona del corazón humano, su capacidad de seguir amando aún cuando está herido. Y eso para mí es una de las formas más puras en las que se refleja Dios en nosotros. Porque escúchame, cuando seguís amando después del dolor, eso es gracia. Cuando seguís creyendo después de las decepciones, eso es fe real. Y cuando seguís levantándote después de haber tocado fondo, eso es resurrección. Yo no sé por qué estás cansado hoy. Capaz que es por un diagnóstico, una traición, una pérdida, una oración que no tuvo respuesta. Pero hay una cosa que sí sé, Dios no se bajó de tu historia. Y si todavía estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. ¿Me estás siguiendo? Porque hay veces que Dios te lleva al límite, no para destruirte, sino para reconstruirte. Te saca de lo cómodo, te deja sin respuestas para que aprendas a depender. Y cuando te rendís en sus brazos, entendés que la fuerza no se mide en cuánto podés resistir, sino en cuánto podés confiar. Y ahí, en ese silencio donde todo parece perdido, es donde Dios susurra, no se terminó, solo estoy empezando algo nuevo y lo vas a ver. Porque no hay cansancio que detenga a un Dios que promete vida en abundancia. Así que hoy, respira. No trates de resolverlo todo. Solo decí, Señor, toma el control. Yo ya no puedo más. Y cuando lo hagas, vas a sentir algo que no viene del mundo. Paz. Esa paz que no se puede explicar, pero se siente. Y vas a entender que no necesitabas respuesta, necesitabas presencia. ¿Sabes una cosa? A veces pensamos que la fe es andar siempre con una sonrisa, como si nada nos tocara. Pero la fe verdadera se mide cuando todo se te viene abajo y aún así decís, Señor, confío en vos. Y eso es heroico. Porque hay gente que no se levanta de un púlpito, sino de una cama de hospital. Gente que no predica con palabras, sino con lágrimas. Y sin embargo, cada día dicen, ¿sigo creyendo? Esa gente para mí tiene una fe gigante. Y capaz que vos sos uno de ellos. Capaz que estás escuchando esto con el alma partida, sin saber cómo seguir. Y te digo algo, no te des por vencido.
Escúchame, te hablo de corazón. El cansancio no es el final, es una estación, una parada en el camino. No vas a quedarte ahí para siempre. Yo lo sé, porque yo estuve ahí. Hubo un tiempo en que sentía que todo lo que hacía no tenía sentido, que estaba corriendo sin rumbo, hablando a multitudes, pero sintiéndome solo. Y me acuerdo que le dije a Dios: Señor, ¿qué querés que haga? No tengo fuerzas, no tengo ganas. Y fue como si Él me dijera: no quiero que hagas nada, solo quédate conmigo. Y ese fue el principio de mi sanidad, porque a veces en el intento de servir a Dios nos olvidamos de estar con Dios. Y una cosa es trabajar para Él, y otra muy distinta es caminar con Él. Y yo quiero invitarte a eso, a volver a caminar con Él. No para pedirle cosas, no para que te saque del problema, sino simplemente para volver a sentir su amor. ¿Me estás siguiendo? Porque si algo aprendí, es que el amor de Dios no cambia cuando cambias de estado de ánimo. No te ama más cuando estás bien, ni menos cuando estás mal. Te ama igual, siempre. Y eso, cuando lo entendés, te cambia para siempre. A veces cuando estoy orando no digo nada, me quedo en silencio y siento que Dios me dice: no necesitas hablar tanto, necesitas quedarte. Y me doy cuenta de que el alma no se cura con explicaciones, se cura con presencia. Por eso te digo, no corras, no huyas, no te distraigas. Solo quédate un rato con Él. Contale lo que te pasa, sin miedo, sin filtro, y deja que te abrace. Porque, escúchame, hay abrazos que curan más que 1000 sermones. Yo sé que algunos me dicen: Dante, vos siempre hablas de abrazos. Y sí, es que yo creo que el cielo entero se resume en un abrazo. El día que lleguemos allá, lo primero que va a pasar no es una ceremonia, es un abrazo. Un abrazo del Padre que va a cerrar todas las heridas. Y mientras tanto acá, Él nos manda pequeños abrazos, una palabra, una canción, un amigo, un recuerdo. Y cada uno de esos abrazos te dice: no estás solo. Y eso, querido, querida, es más poderoso de lo que imaginás. Porque cuando te sentís acompañado por Dios, incluso en medio del dolor, el dolor no te destruye, te moldea. Y eso es lo que muchos no entienden. El fuego no viene para consumirte, viene para purificarte. A veces pensamos que la prueba nos está quitando algo, pero en realidad nos está preparando para algo mayor. Y ahí entendés por qué Dios no contestó esa oración como querías. Porque si te la respondía en ese momento, te arruinaba el proceso. Dios no te niega cosas por crueldad, te las reserva por amor. Y si hoy estás esperando, si estás agotado, cansado, desesperado, quiero que te aferres a esto. Dios no se olvida. Puede parecer que tarda, pero nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Y cuando Él actúa, todo cobra sentido. Hay un versículo que me encanta y cada vez que estoy al borde del cansancio lo repito: el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que no te va a dejar a mitad de camino. No te salvó para abandonarte. Y aunque hoy digas: ya no puedo más, Él te dice: yo sí puedo. Y cuando su fuerza entra en tu debilidad, algo sobrenatural pasa. Yo lo llamo el intercambio divino. Vos le das tu carga y Él te da su descanso. Vos le das tus lágrimas y Él te da su gozo. Vos le das tu miedo y Él te da su paz. Y eso no es poesía, es real. Yo lo viví. Lo vi en cientos de personas que me escriben contándome cómo Dios los levantó justo cuando pensaban que todo estaba perdido. Y si lo hizo con ellos, lo puede hacer con vos. Así que hoy quiero que hagas algo simbólico. Ahí donde estás, cerrá los ojos un momento. Respira hondo y decí bajito: Señor, me rindo, no puedo más, pero confío en vos. Eso basta. No hace falta nada más. Porque cuando te rendís, Él toma el control. Y donde vos ves un punto final, Dios ve un nuevo comienzo. Y en ese momento empezás a experimentar una libertad que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que cambió adentro. A veces, para poder seguir, hay que soltar. Soltar la culpa, soltar el pasado, soltar el miedo, soltar lo que no pudiste cambiar. Y dejar que Dios te enseñe a empezar de nuevo. No importa cuántas veces te caíste, lo importante es que sigas creyendo que hay algo más. Porque el que cae y se levanta no es débil, es alguien que entendió la gracia. Y la gracia, querido, querida, es eso: la oportunidad de volver a empezar. Y si hay algo que sé de Dios, es que Él nunca se cansa de darte nuevas oportunidades. Aunque vos creas que ya se terminó, Él siempre tiene una página más para escribir. Así que hoy te lo digo con toda el alma: no tires la toalla, no ahora. Porque si pudieras ver lo que viene, entenderías por qué el enemigo quiso agotarte tanto. Te quiso cansar antes de tiempo, porque sabe que algo grande está por nacer. Y lo que estás sintiendo no es el final, es el preludio de algo nuevo. Y cuando eso llegue, vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena todo el cansancio porque me trajo hasta acá. Y entonces vas a entender que nunca estuviste solo.
que en cada lágrima, en cada noche sin dormir, en cada ya no puedo más, Dios estaba ahí sosteniéndote. Y cuando lo entendés, cuando lo sentís, el corazón se llena de gratitud. No porque todo esté bien, sino porque sabés que Él está ahí. Así que hoy, aunque estés cansado, levantá la cabeza, mirá al cielo y decí: gracias, Señor, porque aun cuando no puedo más, vos seguís siendo fiel. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, cambia todo. ¿Sabés qué pasa muchas veces? Que aprendimos a medir nuestra fe por los resultados, cuando Dios la mide por la confianza. Y eso cambia todo, porque si no entendés eso, terminás frustrado pensando que tu fe no funciona. Escúchame, la fe no es una varita mágica. La fe es seguir caminando aunque no haya señales. Es mirar al cielo y decir: no entiendo nada, pero sigo creyendo. Y eso, querido, querida, es lo que conmueve el corazón de Dios. A mí me pasa seguido. Hay días en que me levanto con un montón de preguntas. Me pregunto si lo que hago vale la pena, si realmente estoy marcando una diferencia, si la gente entiende el mensaje. Y cada vez que empiezo a dudar, siento esa voz interna, suave, que me dice: no se trata de vos, se trata de mí. Y ahí vuelvo a encontrar paz, porque si se tratara de nosotros ya hubiéramos naufragado hace rato. Viste que nosotros los humanos queremos controlarlo todo, queremos tener el mapa completo, saber el porqué de cada cosa. Y cuando Dios guarda, ¿sabes qué es lo que más me duele cuando veo a las personas? No es verlas llorar, no es verlas pasar necesidades, no es ni siquiera verlas enfermas. Lo que más me duele es verlas caminar por la vida con el corazón cansado, con esa mirada perdida que dice: ya no puedo más, con esa sonrisa fingida que esconde un alma que se está desmoronando por dentro. Y si tú estás viendo este video ahora mismo, quizás sea porque tu corazón también está cansado. Pero déjame decirte algo desde el primer segundo: no viniste aquí por casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque tiene algo que decirte, algo que tu alma necesita escuchar desesperadamente. Y yo voy a ser su mensajero hoy porque conozco esa sensación. He estado en ese lugar donde sientes que el corazón se te va a salir del pecho, no de amor, no de emoción, sino de puro cansancio existencial. Hace unos días recibí un mensaje de una mujer que me decía: Pastor Dante, mi corazón está tan cansado que ya no sé ni cómo orar. Cuando abro la Biblia, las palabras se me difuminan porque las lágrimas no me dejan ver. Cuando voy a la iglesia, siento como si estuviera actuando, fingiendo que todo está bien, cuando por dentro me estoy muriendo lentamente. ¿Y sabes qué le respondí? Le dije exactamente lo mismo que te voy a decir a ti hoy. Tu corazón cansado no es una maldición, es una invitación. Es la invitación más hermosa que Dios te puede hacer para que descubras una dimensión de su amor que solo conocen aquellos que han llegado al límite de sus fuerzas. Porque cuando ya no puedes más, cuando tu corazón late pesado como una piedra en tu pecho, ahí es donde Dios dice: ahora es mi turno. Mira, durante más de 30 años de ministerio he visto miles de personas pasar por esta situación. He consolado a madres que perdieron a sus hijos. He orado por matrimonios que se desmoronaban después de décadas juntos. He sostenido en mis brazos a hombres de negocios exitosos que lloraban como niños porque se dieron cuenta de que tenían todo menos la paz en su corazón. Y en cada uno de esos casos, sin excepción, vi la misma cosa. Cuando el corazón humano llega a su límite, ahí aparece la fortaleza sobrenatural de Dios. El problema es que nosotros, en nuestra cultura occidental, en nuestra sociedad que idolatra la fortaleza, hemos aprendido a esconder el cansancio del corazón como si fuera una vergüenza. Nos han enseñado que ser fuerte es no mostrar debilidad, que ser espiritual es siempre estar bien, que ser cristiano es caminar por la vida con una sonrisa permanente como si fuéramos robots programados para la felicidad. Pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es honesta, es cruda, es real. David el rey, según el corazón de Dios, escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Te das cuenta? David estaba sediento, estaba desesperado, estaba con el alma seca como un desierto, y en lugar de fingir que todo estaba bien, se lo gritó a Dios, y Dios lo llamó un hombre según mi corazón. Jesús mismo en el Getsemaní experimentó tal angustia que sudó gotas como de sangre. El Hijo de Dios, el que calmaba tormentas y resucitaba muertos, estaba tan agobiado que pidió que si fuera posible el Padre apartara de él esa copa. ¿Era débil Jesús? Por supuesto que no. Era humano, y su humanidad incluía la capacidad de experimentar el cansancio del alma. Entonces, si David pudo clamar con el corazón sediento, si Jesús pudo agonizar en oración, ¿por qué tú te avergüenzas de tu cansancio? ¿Por qué sientes que tienes que esconder esa fatiga del alma que te está consumiendo por dentro? Hay algo que quiero que entiendas.
Tu corazón no se cansa por ser débil, tu corazón se cansa por ser humano. Se cansa porque has amado mucho y has sido lastimado. Se cansa porque has luchado batallas que nadie ve. Se cansa porque has cargado pesos que no te correspondían. Se cansa porque has tratado de ser fuerte por otros cuando tú mismo necesitabas que alguien fuera fuerte por ti. Y aquí viene el primer gran principio que quiero grabarte en el alma. Dios no desprecia tu cansancio, lo aprovecha. Dios no se molesta cuando ya no puedes más, se acerca. Dios no te castiga por estar débil, te fortalece precisamente en tu debilidad. Pablo lo entendió cuando escribió y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta de la paradoja hermosa? El poder de Dios no se manifiesta cuando tú eres fuerte, se perfecciona cuando tú eres débil, no se revela cuando tienes todo bajo control, sino cuando todo se te está saliendo de las manos. Recuerdo el caso de una pareja que vino a verme hace algunos años. Llevaban casados 25 años, tenían 3 hijos profesionales, una casa hermosa, un negocio próspero, eran pilares de la iglesia. Por fuera todo parecía perfecto, pero cuando se sentaron en mi oficina, lo que vi fueron 2 corazones completamente agotados. Me dijeron, pastor, estamos cansados de fingir que nuestro matrimonio funciona. Estamos cansados de sonreír en la iglesia cuando en casa apenas nos hablamos. Estamos cansados de aconsejar a otros matrimonios cuando el nuestro se está muriendo lentamente. No sabemos cómo llegamos aquí, pero nuestros corazones están secos como el desierto. ¿Sabes qué les dije? Les dije, gracias por ser honestos, ahora podemos comenzar a trabajar, porque mientras siguieran fingiendo que todo estaba bien, Dios no podía hacer nada. Pero en el momento en que reconocieron su cansancio, en que bajaron las máscaras y dijeron, ya no podemos más, ahí Dios pudo entrar a obrar. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer tú hoy. Necesitas parar de fingir que eres fuerte cuando estás quebrado. Necesitas dejar de actuar como si todo estuviera bajo control cuando tu mundo se está desmoronando. Necesitas reconocer ante Dios, ante ti mismo y quizás ante alguien de confianza que tu corazón está cansado. Porque escucha esto, Dios no puede sanar lo que tú no reconoces que está roto. Dios no puede fortalecer lo que tú insistes en que está fuerte. Dios no puede renovar lo que tú no admites que está gastado. El profeta Isaías escribió una de las promesas más hermosas para los corazones cansados. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en la progresión, primero da esfuerzo al cansado. Dios no te pide que dejes de estar cansado para poder ayudarte, te ayuda precisamente porque estás cansado. Luego multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No al que tiene pocas fuerzas, al que no tiene ningunas. Al que llegó al límite, al que ya no puede dar ni un paso más. Pero hay una condición, los que esperan a Jehová. Y aquí donde muchos se confunden, esperan no significa quedarse sentados sin hacer nada, esperando que Dios resuelva todo mágicamente. Esperan significa confiar activamente, significa cambiar tu mirada de tus circunstancias a tu Dios, significa dejar de depender de tus fuerzas para empezar a depender de las suyas. Cuando un corazón está cansado, generalmente es porque ha estado mirando hacia el lugar equivocado buscando fortaleza. Has estado mirando a tu cuenta bancaria esperando que el dinero te dé seguridad. Has estado mirando a tu pareja esperando que llene todos los vacíos de tu corazón. Has estado mirando a tus hijos esperando que le den sentido a tu vida. Has estado mirando a tu trabajo esperando que te dé identidad y propósito. Pero ninguna de esas cosas puede sostener el peso de ser tu fuente de fortaleza. Fueron creadas para bendecirte, no para salvarte. Fueron diseñadas para acompañarte, no para completarte. Y cuando pones sobre ellas una carga que no pueden llevar, no solo te decepcionan, sino que te agotan el corazón. La única fuente inagotable de fortaleza para el corazón es Dios. Y no porque sea una frase bonita que decimos en la iglesia, sino porque es una realidad espiritual tan real como la ley de gravedad. Tu corazón fue diseñado para conectarse con el corazón de Dios, para recibir de Él vida, propósito, amor, esperanza, fortaleza. Cuando esa conexión se debilita o se corta, tu corazón comienza a morir lentamente. Es como un teléfono celular cuando se va quedando sin batería. Puedes seguir usándolo por un tiempo, pero cada vez funciona peor, se vuelve más lento, las aplicaciones se cierran solas y finalmente se apaga. Así es exactamente lo que le pasa a tu corazón cuando se desconecta de su fuente de poder. Pero cuando vuelves a conectar tu corazón con Dios, cuando esperas en Jehová,
algo sobrenatural comienza a suceder. Primero, tendrás nuevas fuerzas. No las mismas fuerzas renovadas, sino fuerzas completamente nuevas. Fuerzas que no dependan de tu edad, de tu condición física, de tu situación económica, de tu estado civil. Fuerzas que vienen directamente del trono de Dios hacia tu corazón. Luego, levantarás alas como las águilas. Las águilas no vuelan batiendo frenéticamente las alas como otros pájaros. Las águilas aprovechan las corrientes de aire y se dejan llevar, planeando majestuosamente por las alturas. Así es como Dios quiere que vivas. No luchando desesperadamente contra todo, sino aprendiendo a dejarte llevar por su gracia, por su amor, por sus planes para tu vida. Después correrás y no te cansarás. Podrás enfrentar las prisas de la vida, las urgencias, las crisis, sin que te agoten el corazón, porque tu fortaleza ya no dependerá de ti, sino de Él. Y finalmente caminarás y no te fatigarás. Podrás vivir el día a día, la rutina, la normalidad de la vida con un corazón en paz, con fuerzas renovadas constantemente. Pero para llegar ahí, primero tienes que reconocer tu cansancio. Tienes que ser honesto con Dios y contigo mismo. Tienes que dejar de fingir que puedes solo y admitir que necesitas su fortaleza. Y si en este momento estás pensando, Pastor Dante, usted no entiende mi situación, mi corazón no está cansado por capricho, está cansado porque he vivido cosas muy duras, déjame decirte que tienes razón. No conozco tu historia específica, pero conozco el corazón humano. Y sé que hay razones muy válidas para el cansancio del alma. Tal vez tu corazón está cansado porque perdiste a alguien que amabas profundamente y el dolor del duelo parece no tener fin. Tal vez está cansado porque has luchado contra una enfermedad que no se va, que te ha robado la energía y la esperanza. Tal vez está cansado porque tu matrimonio se terminó y te sientes como si hubieran arrancado la mitad de tu corazón. Tal vez está cansado porque tus hijos tomaron caminos que nunca imaginaste y sientes que fracasaste como padre o madre. O quizás tu corazón está cansado por razones que otros no considerarían tan graves, pero que para ti son devastadoras. Tal vez es la soledad que te acompaña día tras día. Tal vez es la sensación de no tener propósito, de que tu vida no importa. Tal vez es el miedo constante al futuro, la ansiedad que no te deja dormir. Tal vez es la culpa por errores del pasado que no puedes cambiar. Cualquiera que sea la razón, quiero que sepas algo. Tu dolor es válido, tu cansancio es legítimo, tu fatiga del alma no es una falla de carácter, es una respuesta natural a las heridas de la vida, y Dios lo entiende mejor que nadie. Cuando Jesús vio a la multitud, la Biblia dice que tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión en el griego original significa sentir en las entrañas, dolerse físicamente. Jesús no solo entendía intelectualmente el cansancio de la gente, lo sentía en su propio cuerpo. Y lo mismo hace contigo hoy. Tu corazón cansado no es un problema para Dios, es una oportunidad. Es la oportunidad de experimentar una faceta de su amor que quizás nunca habías conocido antes. Es la oportunidad de descubrir que cuando ya no puedes más, Él puede todo. Es la oportunidad de aprender que su fortaleza no es como la fortaleza humana, que se agota y se desgasta. Su fortaleza se renueva constantemente, es inagotable, es perfecta para tu necesidad específica. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está tocando tu corazón, si estás sintiendo que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a que te suscribas al canal, porque mi compromiso contigo es seguir trayendo mensajes que alimenten tu alma, que fortalezcan tu fe, que te recuerden que no estás solo en esta batalla. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que Dios tiene para ti. Pero volvamos al tema. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el cansancio del corazón. No siempre es resultado de circunstancias negativas. A veces, paradójicamente, nuestro corazón se cansa por cosas buenas. Se cansa de cargar responsabilidades que, aunque nobles, son demasiado pesadas para nosotros solos. Conozco madres que tienen el corazón cansado no porque sus hijos sean malos, sino porque han tratado de ser la fuente de toda fortaleza, esperanza y solución para su familia. Han tratado de ser Dios para sus seres queridos, y esa es una carga que ningún corazón humano puede llevar. Conozco pastores y líderes que tienen el corazón cansado, no porque no amen su ministerio, sino porque han tratado de cargar sobre sus hombros el peso espiritual de toda su congregación. Han olvidado que ellos también son ovejas que necesitan un pastor, que también necesitan ser cuidados y fortalecidos. Conozco empresarios y profesionales que tienen el corazón cansado, no porque odien su trabajo, sino porque han puesto sobre él expectativas que solo Dios puede cumplir. Han esperado que su éxito profesional llene vacíos que solo la relación con Dios puede llenar. El cansancio del corazón entonces puede ser una señal
de que estás tratando de jugar un papel que no te corresponde. Estás tratando de ser la fuente cuando debería ser el canal. Estás tratando de ser el héroe cuando debería ser el protagonista de una historia en la que Dios es el verdadero héroe. Y aquí viene otro principio fundamental. Dios no te fortalece para que sigas cargando lo que no te corresponde cargar. Te fortalece para que aprendas a cargar solo lo que es tuyo y dejes que Él cargue el resto. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate que Jesús no dice: vengan a mí y yo les quitaré todas las cargas. Dice: llevad mi yugo. Un yugo es un instrumento que se pone sobre dos animales para que trabajen juntos compartiendo la carga. Jesús te está invitando no a dejar de cargar responsabilidades, sino a cargarlas junto con Él. Cuando dos bueyes están unidos por un yugo, el más fuerte naturalmente lleva la mayor parte del peso. El más débil no deja de trabajar, pero no se agota porque no está cargando solo. Así es como Dios quiere que vivas tu vida, no sin responsabilidades, pero tampoco cargándolas solo. El problema es que muchas veces nosotros rechazamos el yugo de Jesús porque creemos que podemos hacer las cosas más rápido o mejor solos. Pensamos que depender de Dios es una señal de debilidad, cuando en realidad es la mayor sabiduría. Te voy a contar algo personal. Hubo una época en mi ministerio, hace ya varios años, en que mi corazón estaba absolutamente agotado. Tenía una congregación creciente, programas de radio y televisión, libros que escribir, conferencias que dar, una familia que atender. Por fuera todo se veía exitoso, pero por dentro me estaba muriendo. Una noche, después de una conferencia particularmente intensa, llegué a mi hotel y simplemente me quebré, me senté en la cama y lloré como no había llorado en años. Le dije a Dios: no puedo más. Ya no tengo nada que dar. Mi corazón está seco como el desierto. Si quieres que siga en el ministerio, vas a tener que hacer algo porque yo ya llegué a mi límite. ¿Y sabes qué pasó? En lugar de sentir que Dios estaba molesto conmigo por mi debilidad, sentí su presencia de una manera tan tangible, tan amorosa, que fue como si me hubiera abrazado físicamente. Y en ese momento entendí algo que cambió mi vida para siempre. Dios no estaba esperando que yo fuera fuerte para poder usarme. Estaba esperando que reconociera mi debilidad para poder fortalecerme. Desde esa noche, mi ministerio tomó una dirección completamente diferente. Dejé de tratar de impresionar a la gente con mi fortaleza y comencé a impactarla con la fortaleza de Dios trabajando a través de mi debilidad. Dejé de predicar desde mi suficiencia y comencé a predicar desde mi dependencia de Él. Y el resultado fue sorprendente. La gente comenzó a conectarse conmigo de una manera más profunda. Comenzaron a ver en mí no a un superhéroe espiritual que tenía todo resuelto, sino a alguien como ellos que también luchaba, que también se cansaba, pero que había encontrado una fuente inagotable de fortaleza en Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. No quiere convertirte en un robot que nunca se cansa, quiere enseñarte a vivir conectado a una fuente de fortaleza que nunca se agota. Quiere que descubras que tu debilidad no es tu enemiga, sino tu puerta de entrada a su poder sobrenatural. Pero para que eso suceda, necesitas cambiar algunas cosas. Primero, necesitas cambiar tu concepto de lo que significa ser fuerte. En el reino de Dios, ser fuerte no significa nunca estar débil. Ser fuerte significa saber a dónde ir cuando estás débil. Segundo, necesitas cambiar tu relación con la oración. Muchas personas oran solo cuando están en crisis. Pero la oración no es solo para emergencias. Es tu línea de vida diaria con Dios. Es como comer. No comes solo cuando estás muriendo de hambre. Comes regularmente para mantenerte saludable. Así debe ser tu vida de oración. Tercero, necesitas cambiar tu relación con la palabra de Dios. La Biblia no es un libro de autoayuda que consultas cuando tienes problemas. Es el alimento diario de tu alma. Es la voz de Dios hablándote constantemente. Es tu GPS espiritual para navegar por la vida. Cuarto, necesitas cambiar tu relación con la comunidad. Dios no te diseñó para vivir solo. Te diseñó para vivir en comunidad. Para dar y recibir fortaleza. Para cargar y ser cargado. Para amar y ser amado. Si estás tratando de vivir la vida cristiana en aislamiento, vas a agotar tu corazón inevitablemente. Quinto, necesitas cambiar tu perspectiva sobre las dificultades. Las dificultades no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son oportunidades para experimentar su fortaleza de maneras que nunca habías experimentado antes. Son el gimnasio donde tu fe se fortalece, donde tu carácter se forma, donde tu dependencia de Él se profundiza. Ahora,
déjame hablarte específicamente sobre cómo Dios fortalece un corazón cansado. No lo hace de una sola manera, sino de múltiples formas, porque Él conoce exactamente lo que tu corazón específico necesita. Primero, Dios fortalece tu corazón recordándote su amor incondicional. Cuando tu corazón está cansado, generalmente es porque ha perdido de vista cuán amado eres. Las heridas de la vida, las decepciones, los fracasos, han creado una película sobre los ojos de tu corazón que no te deja ver claramente el amor de Dios por ti. Pero su amor no depende de tu desempeño. No depende de que estés fuerte o débil, de que tengas todo resuelto o todo desordenado, de que seas exitoso o estés pasando por fracasos. Su amor es constante, incondicional, inquebrantable. La Biblia dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eterno significa que no tiene principio ni fin. Significa que te amaba antes de que nacieras y te seguirá amando después de que te vayas de este mundo. Significa que no hay nada que puedas hacer para que te ame más y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Cuando tu corazón cansado comienza a recordar y experimentar de nuevo este amor, algo poderoso sucede. Comienzas a encontrar descanso no en lo que puedes hacer, sino en lo que Él ya hizo. Comienzas a encontrar valor no en tus logros, sino en su gracia. Comienzas a encontrar esperanza no en tus circunstancias, sino en sus promesas. Segundo, Dios fortalece tu corazón renovando tu perspectiva. Cuando estamos cansados tendemos a ver todo desde una perspectiva terrenal, temporal, limitada. Vemos los problemas como gigantes y a Dios como pequeño. Vemos las dificultades como permanentes y las bendiciones como temporales. Pero Dios tiene una perspectiva eterna, completa, perfecta. Él ve el final desde el principio. Él ve cómo todas las cosas, incluso las dolorosas, van a trabajar juntas para bien. Él ve el propósito en el dolor, la belleza en las cenizas, la fortaleza que va a surgir de la debilidad. Cuando el profeta Eliseo y su criado estaban rodeados por el ejército enemigo, el criado entró en pánico. Pero Eliseo oró, Jehová, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y cuando Dios abrió los ojos del criado, vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo mismo necesitas tú, que Dios abra los ojos de tu corazón para que veas la realidad espiritual. Para que veas que no estás solo, que no estás indefenso, que no estás sin esperanza. Para que veas que el que está contigo es mayor que todos los que están en tu contra. Tercero, Dios fortalece tu corazón dándote propósito en el dolor. Una de las cosas que más agota el corazón es sentir que el sufrimiento no tiene sentido, que el dolor es inútil, que las lágrimas son desperdicio. Pero Dios es experto en usar el dolor con propósito. Él usa tu quebrantamiento para hacerte más compasivo. Usa tus luchas para hacerte más humilde. Usa tus fracasos para hacerte más dependiente de Él. Usa tus heridas para hacerte sanador de otros. El apóstol Pablo escribió, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta? Dios no te consuela solo para que te sientas mejor. Te consuela para que puedas consolar a otros. Tu dolor no es desperdicio, es preparación. Tus lágrimas no son inútiles, son inversión. Tu quebrantamiento no es destrucción, es construcción de un corazón que puede entender y sanar otros corazones rotos. Cuarto, Dios fortalece tu corazón llenándote de su presencia. Hay momentos en la vida en que las palabras no alcanzan, en que los versículos bíblicos parecen letra muerta, en que las canciones de alabanza suenan huecas. En esos momentos lo que necesitas no es información sobre Dios, sino la presencia de Dios. Y Él promete, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice que no vas a pasar por aguas profundas o por fuego ardiente. Dice que cuando pases por ellos, Él estará contigo. Su presencia no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia la experiencia de las circunstancias. Su presencia no siempre quita el dolor, pero siempre da la fortaleza para soportarlo. Su presencia no siempre resuelve los problemas inmediatamente, pero siempre da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quinto, Dios fortalece tu corazón conectándote con otros. Uno de los errores más grandes que cometemos cuando nuestro corazón está cansado es aislarnos. Pensamos que nadie va a entender que vamos a hacer una carga, que es mejor sufrir solos. Pero Dios nos diseñó para la comunidad. Nos diseñó para cargar unos las cargas de los otros, para llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan.
Nos diseñó para encontrar fortaleza no solo en nuestra relación individual con Él, sino también en nuestra relación con otros que están en el mismo camino. Eclesiastés dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tu corazón cansado necesita la fortaleza que viene de estar conectado con otros corazones que entienden tu lucha. Sexto, Dios fortalece tu corazón, renovando tu esperanza. Cuando el corazón está cansado, generalmente es porque ha perdido la esperanza. Ha llegado a la conclusión de que las cosas nunca van a cambiar, que el dolor va a ser permanente, que la felicidad es cosa del pasado. Pero Dios es el Dios de la esperanza. Él es especialista en escribir finales hermosos en historias que parecían tragedias. Él es experto en hacer que las cosas secas reverdezcan, en hacer que los corazones muertos vuelvan a latir, en hacer que los sueños enterrados resuciten. La Biblia está llena de historias de personas que pensaban que todo había terminado, pero Dios tenía otros planes. Abraham pensaba que su sueño de ser padre había muerto, pero Dios le dio un hijo a los 100 años. José pensaba que su sueño se había convertido en pesadilla cuando estaba en la cárcel, pero Dios lo llevó al palacio. David pensaba que nunca sería rey cuando estaba huyendo en las cuevas, pero Dios cumplió su promesa. Y si Dios pudo renovar la esperanza de ellos, puede renovar la tuya también. Si pudo cambiar sus historias, puede cambiar la tuya. Si pudo fortalecerlos cuando estaban débiles, puede fortalecerte a ti cuando ya no puedes más. Pero hay algo que necesitas entender. El fortalecimiento de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. A veces esperamos que Él quite todas las dificultades, pero lo que hace es darnos fortaleza para atravesarla. A veces esperamos que cambie todas nuestras circunstancias, pero lo que hace es cambiarnos a nosotros. A veces esperamos que la fortaleza llegue como un rayo instantáneamente, pero llega como el amanecer, gradualmente. A veces esperamos que nos quite el peso, pero lo que hace es fortalecernos para llevarlo. Recuerdo la historia de una mujer que conocí hace unos años. Había perdido a su esposo en un accidente automovilístico después de 30 años de matrimonio. Vino a verme completamente destruida, con el corazón tan cansado que apenas podía hablar sin llorar. Me dijo, pastor, no entiendo por qué Dios permite esto. Yo oré por protección, fuimos a la iglesia toda la vida, diezmamos, servimos. ¿Por qué Él no protegió a mi esposo? No tenía una respuesta teológica perfecta para su dolor. Lo que tenía era la promesa de que Dios estaría con ella en su valle de sombra de muerte. Y durante los meses siguientes fui testigo de algo extraordinario. No vi a Dios devolver la vida a su esposo, pero vi a Dios fortalecer gradualmente su corazón. Primero le dio gracia para levantarse cada mañana. Luego le dio fuerzas para cuidar de sus asuntos personales. Después le dio esperanza para imaginar un futuro sin su esposo. Y finalmente le dio propósito para ayudar a otras viudas que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado. Hoy, 5 años después, esa mujer dirige un ministerio de viudas en su iglesia. Su corazón ya no está cansado. Está lleno de compasión, de propósito, de fortaleza sobrenatural. Dios no cambió su circunstancia, pero la cambió a ella. Y a través de ella está cambiando las vidas de decenas de otras mujeres que están pasando por el mismo dolor. Esa es la manera como Dios obra. No siempre de la forma que esperamos, pero siempre de la forma perfecta. No siempre cuando queremos, pero siempre en el tiempo correcto. No siempre como pedimos, pero siempre como necesitamos. Y quiero que entiendas algo más. Cuando Dios fortalece tu corazón, no solo lo hace para tu beneficio, lo hace también para el beneficio de todos los que van a ser impactados por tu vida. Tu fortaleza va a ser inspiración para otros. Tu testimonio va a ser esperanza para corazones que están pasando por lo mismo que tú estás pasando ahora. Por eso el enemigo lucha tanto contra tu corazón. Por eso trata de agotarte, de desanimarte, de hacerte pensar que ya no vale la pena seguir adelante. Porque Él sabe que cuando tu corazón sea fortalecido por Dios, vas a ser una amenaza para su reino. Vas a ser luz en la oscuridad, esperanza en la desesperación, fortaleza en la debilidad. Ahora, déjame darte algunas herramientas prácticas que puedes usar mientras Dios está fortaleciendo tu corazón. Porque aunque la fortaleza viene de Él, hay cosas que tú puedes hacer para cooperar con su obra en tu vida. Primera herramienta, aprende a descansar, no solo físicamente, sino espiritualmente. Jesús dijo, venid aparte vosotros solos a un lugar desierto y descansad un poco. El descanso no es pereza, es sabiduría. No es falta de fe, es reconocimiento de tus límites humanos. Necesitas momentos en tu día, en tu semana, en tu mes, donde simplemente estés con Dios sin agenda, sin peticiones, sin lista de cosas que hacer. Solo estar con Él como un hijo, está con su Padre, disfrutando su presencia, siendo renovado por su amor. Segunda herramienta,
Aprende a decir no. Un corazón cansado generalmente es un corazón que ha dicho sí a demasiadas cosas. Ha dicho sí a compromisos que no eran tuyos, a responsabilidades que no te correspondían, a expectativas que otros pusieron sobre ti, pero que Dios nunca te pidió que cumplieras. Decir no es egoísmo cuando estás diciendo sí a lo que Dios realmente te ha llamado a hacer. No puedes hacer todo para todo, ni siquiera Jesús lo hizo. Él se enfocó en lo que el Padre le había encomendado y dejó otras cosas sin hacer. Tercera herramienta, aprende a celebrar las pequeñas victorias. Cuando el corazón está cansado, tendemos a enfocarnos solo en lo que falta, en lo que está mal, en lo que no hemos logrado. Pero Dios quiere que aprendas a ver y celebrar las pequeñas señales de su obra en tu vida. Te levantaste esta mañana, esa es una victoria. Oraste aunque fuera un minuto, esa es una victoria. Ayudaste a alguien aunque fuera con una sonrisa, esa es una victoria. Elegiste seguir creyendo aunque todo parezca oscuro, esa es una victoria enorme. Cuarta herramienta, aprende a hablar vida sobre ti mismo. Las palabras tienen poder creativo. Lo que dices sobre ti mismo, sobre tu situación, sobre tu futuro, tiene un impacto real en tu corazón. Si constantemente te está diciendo, no puedo más, esto nunca va a cambiar, no valgo nada, estás alimentando el cansancio de tu corazón. Pero si aprendes a decir, Dios me está fortaleciendo, esta situación va a pasar, soy amado y valioso para Dios, estás cooperando con la obra de restauración que Él quiere hacer en tu corazón. Quinta herramienta, aprende a buscar belleza en medio del dolor. Dios sembró belleza por todo el universo como recordatorios de su bondad. Incluso en tus momentos más oscuros hay belleza disponible si aprendes a buscarla. Puede ser la belleza de un amanecer, de una sonrisa de un niño, de una canción que toca tu corazón, de un versículo que cobra vida, de un abrazo de un amigo. Cuando entrenas tu corazón para notar la belleza, estás entrenándolo para recordar que Dios sigue siendo bueno aunque las circunstancias sean difíciles. Sexta herramienta, aprende a ayudar a otros. Puede parecer contradictorio cuando tu propio corazón está cansado, pero hay algo poderoso que sucede cuando sales de tu dolor para aliviar el dolor de otro. No se trata de negarte a ti mismo o de ignorar tus propias necesidades. Se trata de recordar que fuiste creado para amar y servir. Cuando ayudas a alguien más, tu propio corazón recibe fortaleza. Cuando consuela a otro, tú también eres consolado. Cuando das esperanza, tu propia esperanza se renueva. Es una de las leyes del reino. Cuando das lo que necesitas, lo recibes multiplicado. Pero más allá de todas estas herramientas, hay algo fundamental que necesitas entender. El proceso de fortalecimiento del corazón toma tiempo. Vivimos en una cultura de lo instantáneo, donde esperamos que todo suceda inmediatamente, pero el corazón no es un motor que se arregla cambiando una pieza. Es un jardín que se restaura con paciencia, cuidado constante y tiempo. Dios no tiene prisa contigo. Él no está mirando su reloj preguntándose cuándo vas a estar mejor. Él está comprometido contigo para el largo plazo. Él entiende que sanarte te va a tomar tiempo, que fortalecerte va a ser un proceso, que restaurarte va a requerir paciencia. Y durante ese proceso, Él va a estar contigo en cada momento. En los días cuando sientes que estás progresando y en los días cuando sientes que estás retrocediendo, en los momentos cuando su presencia es tangible y en los momentos cuando parece ausente, en las noches cuando duermes en paz y en las noches cuando el insomnio te visita. Su compromiso contigo no depende de tu progreso. Su amor por ti no fluctúa según tu estado emocional. Su fidelidad hacia ti no cambia según tus circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su promesa para tu corazón cansado es la misma que fue para su pueblo hace miles de años. No te desampararé, ni te dejaré. Ahora quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho antes. Es posible que tu corazón cansado sea exactamente donde Dios te quiere en este momento. No porque Él disfrute verte sufrir, sino porque hay cosas que solo puedes aprender en el cansancio. Hay fortaleza que solo se desarrolla en la debilidad. Hay intimidad con Dios que solo se encuentra en la desesperación. Algunos de los hombres y mujeres más poderosos de Dios en la historia pasaron por temporadas de extremo cansancio del corazón. Moisés llegó a pedirle a Dios que lo matara porque no podía más con la responsabilidad de liderar al pueblo. Elías se sentó debajo de un enebro y pidió morirse porque estaba agotado de luchar contra la idolatría. David escribió varios salmos desde la profundidad del cansancio del alma, pero en cada caso, esas temporadas de cansancio se convirtieron en trampolines hacia niveles más profundos de fe.